Queridos, es muy necesario practicar nuestra tolerancia con los demás. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad de practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día con día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Para eso, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, donde continuarán con sus estudios desde su hogar. En esta nueva forma de aprender es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Es muy importante que preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirán para su evaluación. Algo que debemos tomar en cuenta es que para estar sano es recomendable estar activo y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Por supuesto, no olviden continuar con sus hábitos de higiene y en su casa para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos. Estornudar o toser cubriéndose con la parte interna del brazo. Conservar siempre la sana distancia. Ahora, ya que tienen listos todos sus materiales para estudiar, ¡comenzamos! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. Derecho a la libertad y adolescencia. Suscitar la reflexión sobre la libertad entendida como un derecho fundamental y aprender distintas formas y expresiones en las que se puede ejercer, así como también sus límites, las tensiones que se dan entre distintos derechos y los riesgos que representa para las personas y la sociedad perder este derecho. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muy bien, listo para comenzar esta nueva sesión de Aprende en Casa, un espacio dedicado para ustedes y su preparación. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos. Alisten su lápiz y cuaderno o una hoja para hacer sus anotaciones y que no pierdan detalle de lo que aprenderán en esta sesión. Recuerden que después integrarán dichas anotaciones en su carpeta de experiencias. Antes de empezar, les recordamos que estamos en una etapa de contingencia y por ello aprovechamos los avances tecnológicos para llegar a ustedes a través de la televisión abierta y en línea, mediante diversos espacios y plataformas de la web. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación, con la cual esperamos que desde su casa o el lugar en el que estén pasando esta contingencia puedan mantenerse al tanto de los contenidos de las asignaturas que conforman el programa escolar. Los temas que abordarán en estas sesiones les serán de mucha ayuda para su crecimiento y desarrollo personal, sobre todo si durante la contingencia mantienen la paciencia y trabajan de forma colaborativa con el resto de su familia y las personas con las que se encuentran reunidas o reunidos. Ahora sí, es tiempo de entrar en materia y decirles que en esta sesión abordarán un tema que les resultará de gran interés. Este es el derecho a la libertad. Importantísimo tema sin duda, y es que no hay bien más preciado que el de la libertad. Pero para defender la libertad, ahí donde está bajo amenaza o ha sido suprimida, es preciso conocer en qué consiste, cómo se expresa, cuáles son sus límites y cuáles las consecuencias de perderla. Para comprender mejor de lo que se trata esta sesión, las y los invitamos a ver el siguiente video. Es que no puede ser. Es increíble que esté pasando esto hoy en día. ¿Cómo pueden prohibir ver un partido de fútbol a las seguidoras iraníes? Sí, y según la nota les prohibieron también manifestarse.
Pero tienen derecho a mostrar que no están de acuerdo. Claro, y también tienen derecho a opinar y a ejercer su libertad. Pero parece que en ese país... La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos, en este caso, la libertad de opinión y de expresión. Primero hablaría con mis padres y les explicaría las razones, el por qué me gustaría practicar ese deporte. O en el caso de las artísticas, igual de por qué querría cantar, bailar o hacer cualquier tipo de esas cosas. Investigaría el motivo por qué y trataría de solucionarlo. Pues en vez de ir al cine o al parque nos reuniríamos en una casa y si no me dejarían salir por videollamada o mensaje. Daría las razones por las cuales me gusta estar con ellos y llegar a un acuerdo. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. Así, por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de opinión, lo primero que hacemos es comunicar nuestra visión de las cosas o sucesos. También, previamente, realizamos un proceso de observación del objeto o hecho sobre el cual opinamos. Además, al opinar, por lo general intentamos convencer sobre la validez de nuestras ideas. Y muchas veces procuramos dar argumentos sólidos que den sustento a lo que opinamos. Todas y cada una de estas acciones son decisiones nuestras. Las realizamos por elección. Por eso constituyen una serie de actos de libertad que nos llevan a ejercer un derecho. Un brillante escritor español, Ramiro de Maeztu, aseveró que la libertad no tiene su valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. La vida cambia radicalmente cuando se pierde la libertad, como cuando no se puede transitar libremente, o se es castigado por expresar lo que se piensa, o perdemos el derecho a reunirnos con otras personas. ¿Te das cuenta, Fernanda? La libertad está presente en cada una de las cosas que hacemos, o en las que nos gustan. Sí, ahora mismo estamos ejerciendo nuestro derecho a la información, a convivir. ¿Y tú, cómo ejerces tu derecho a la libertad? ¿Qué tal el video, Nadia? Interesante, ¿no crees? Bastante interesante. Seguramente ahora les queda más claro que la libertad es la facultad del ser humano para actuar conforme a sus propias determinaciones. Claro, pero para que la libertad sea real, toda persona debe poder elegir entre distintas opciones, ya que de lo contrario, el acto y la libertad misma se convierten en una simulación. A mí me gustó mucho esa frase de que a la libertad hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. Interesante frase, y para hacerla efectiva, algo que no puede perder de vista es que al elegir de manera libre, se hacen plenamente responsables de sus actos y de las consecuencias de esos actos. Eso quiere decir que no pueden atropellar los derechos de otras personas ni limitar sus libertades. El siguiente video, titulado La libertad y sus desafíos en la sociedad, les ofrece elementos para comprender mejor esto. Las y los invitamos a verlo. Mira, esta es la foto que subió mi vecino en las redes sociales. Oye, qué bonita chica. ¿Dices que es su novia? Sí, él puso su nombre y otros datos de ella sin avisarme. ¿Qué? Pero eso no puede hacerlo. Ella tiene derecho a una intimidad tanto personal como familiar y a la protección de sus datos personales. Justo eso fue lo que ella le dijo cuando fue a reclamarle. Pero él dijo que ejerció su derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, así tal cual.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión, a decir lo que piensan y a que se tomen en cuenta sus opiniones en todos los asuntos que los afecten. También tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Como ningún derecho es absoluto, en México la Constitución considera 4 causas por las cuales la libertad de expresión se puede limitar. Estas son cuando se ataca a lo moral, por afectar a los derechos de otra persona, por provocar algún delito y cuando se perturbe el orden público. En general, no es fácil delimitar hasta dónde se prohíbe o se permite algo. Por ello, la tensión se hace presente en aquellos casos en que se enfrenta el derecho de una persona con la de otra. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información puede llegar a afectar otros derechos de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Cuando se presentan estos casos, niñas, niños y adolescentes afectados por edad, grado de desarrollo cognitivo y madurez pueden solicitar que intervengan las Procuradurías de Protección competentes. En este proceso, la Secretaría de Gobernación señala que se podrá solicitar que se imponga la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés de niñas, niños y adolescentes. En el caso que Luis expuso a Fernanda, se hace evidente la tensión que se presenta entre el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información contra el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de los datos personales. Este es uno de los muchos casos que el ejercicio de determinadas libertades contradice algunas de las garantías individuales. Pero antes de acudir a la instancia legal, es recomendable resolver los conflictos de manera positiva. Para ello, debe analizarse su contexto, la gravedad y la trascendencia por el daño causado a un tercero. Para lograrlo, cada uno debe tener la capacidad para independizar a las personas del problema. En otras palabras, no atacar a las personas involucradas, sino enfocarse en el problema. En esta línea es importante considerar que, en toda tensión, siempre van a estar presentes 3 elementos que se deben considerar para evitar hacer del problema algo personal. El primer elemento es la percepción, que es la idea que cada parte tiene sobre la situación. Ambas personas ejercen sus derechos y por ello ven a su contraparte como un enemigo a vencer. El segundo elemento son las emociones que determinan actitudes y formas de actuar de cada involucrado. Es importante que cada parte reconozca sus emociones, interprete cuáles están manifestando y desarrolle capacidades para controlarlas de manera que intervenga de manera adecuada. El tercer y último elemento es la comunicación, que se refiere a los mensajes que enviamos y recibimos de las otras personas, no solo con las palabras, sino también con los gestos, el tono de voz, la mirada y el lenguaje corporal. Este elemento puede jugar un papel fundamental tanto en la resolución de un problema como en la generación o complicación del mismo. Bueno, pues si yo pasara por una situación similar, lo primero que haría sería manifestar mi desacuerdo, pero también le preguntaría las razones por las cuales hizo tal cosa. Y pues quién sabe, tal vez lo comprendería. Sí, dicen que hablando se entiende la gente. Yo haría lo mismo, pero antes trataría de comprender mis emociones para entender lo que está pasando, porque... ¿Y tú, a qué desafíos te has enfrentado cuando ejerces tus derechos en familia, escuela y comunidad? ¿De qué manera los has resuelto? Como todos los demás derechos, el de libertad no es absoluto, pues existen límites que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Ya habíamos mencionado que no pueden ejercer sus derechos de modo que afecten los derechos y las libertades de otras personas. El video que acaban de ver les mostró un conflicto de derechos, en el que, señalando su derecho a la libertad de expresión, una persona afectó los derechos a la intimidad de alguien más, situación que generalmente terminan por resolver las autoridades. En el siguiente video, titulado Desafíos de la libertad en la adolescencia, verán algunas situaciones en las que se niegan derechos a grupos enteros de la sociedad, afectando sus libertades, su desarrollo y su calidad de vida. Hola, ¿qué haces? Hola. Buscando información sobre nuestros derechos. Me quedé picado con el caso de las mujeres iraníes que les prohíben ver un partido de fútbol. ¿O en serio qué encontraste? No me creerías si te lo dijera. ¿Sabías que en varios países las mujeres no tienen derecho a estudiar?
Qué tristeza. Aun cuando a nivel mundial se han realizado diversos esfuerzos para reconocer y preservar los derechos de niñas, niños y adolescentes, todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, en el boletín de prensa de la organización Plan Internacional y la UNICEF, titulado "El embarazo adolescente está ligado a la falta de oportunidades y la violencia sexual", se afirma que las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez y deben asumir obligaciones de adultas. Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si quedan embarazadas antes de los 15 años de edad. De acuerdo con el comentario anterior, el 11% de las niñas y adolescentes de todo el mundo contrae matrimonio antes de cumplir los 15 años, lo cual afecta sus derechos a la salud, la protección y a la educación. En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, presentado en 2014, se señala que alrededor de un 15% de menores realiza trabajos que no solo afectan su derecho a la educación y al juego, sino que los someten a explotación económica. Así, en el actual panorama mundial, niñas, niños y adolescentes tienen que enfrentar un gran desafío por la defensa de sus derechos humanos y el ejercicio de su dignidad. Entre los casos más conocidos que han enfrentado este desafío, destaca el de Malala Yousafzai. La historia de Malala comienza con su llegada al mundo el 12 de julio de 1997, en Mingora, una localidad de Pakistán. Su padre, maestro de profesión, tenía una escuela y siempre se manifestó a favor de que las mujeres estudiaran, a pesar de que, en 2003 y 2009, los talibanes prohibieron a las niñas el acceso a la educación. Cuando Malala tenía 12 años de edad, cuestionó esta prohibición y no solo dio un discurso a un club de prensa local, sino que creó un blog donde hablaba de sus propias experiencias, usando el seudónimo de Gul Makai. Pasaron solo unos meses para que el New York Times se interesara en su historia, por lo que Adam Elik e Irfan Ashraf crearon un documental para presentar el caso de Malala. Posteriormente, múltiples medios comenzaron a solicitarle entrevistas, y ella aceptaba a pesar de que la violencia se hallaba en plena efervescencia. En un informe del ejército de su país, se hablaba de niñas decapitadas y de la destrucción de decenas de escuelas. A pesar de ello, Malala siguió adelante. En 2011 ganó el Premio Nacional por la Paz en su país por sus actividades en defensa del derecho de las niñas a estudiar. Pero en octubre del siguiente año, un integrante del movimiento de los talibanes pakistaníes intentó asesinarla disparándole en reiteradas ocasiones. Una de las balas dio en su frente y se incrustó en el hombro, pero a pesar de la gravedad de las heridas, logró salvar la vida. La lucha de Malala cobró una gran fuerza. Se hizo acreedora a una gran cantidad de premios por su labor, y en 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. ¿Tú qué harías si te prohíben tu derecho a estudiar? Pues no sé, pero no me quedaré con los brazos cruzados. Imagínate que... Acaban de ver las graves consecuencias que tiene la privación de derechos sobre la vida de las personas. Un ejemplo emblemático es el de la educación, que en el video se ilustró con la historia de Malala Yousafzai, una valiente defensora de derechos de las niñas a educarse y aprender. Si las niñas no se educan en igualdad de condiciones que los niños, entonces se les condena a ser menos libres y a tener peores condiciones de vida, ahora y en el futuro. Lo que interesa subrayar del video es que cuando se le niegan libertades y derechos a una persona, se vulnera su dignidad. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Para responder esta pregunta, las y los invitamos a ver el siguiente video. Se ha quitado
Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. 2 evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo hagan. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes? Recuerden que la dignidad es el valor que tiene toda persona por el solo hecho de serlo. Y si todas y todos tenemos igual dignidad, todas y todos debemos tener iguales derechos, sin importar nuestro origen, condición, características y preferencias. Estamos llegando al final de este programa, pero antes de despedirnos, las y los invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿De qué otras maneras creen que se le niega a alguien su dignidad? Piensen en ejemplos.
visto limitadas sus libertades? ¿Cuáles? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo ejercen su derecho a la libertad? ¿Se ocupan de no dañar los derechos y las libertades de las demás personas? ¿Qué podrían hacer para defender las distintas libertades si estuvieran en riesgo? Reflexionen en torno a cada pregunta y pongan por escrito sus ideas y conversen sobre ellas con los miembros de su familia. Recuerden guardar las ideas que han puesto por escrito en su carpeta de experiencias. Así podrán compartirlas con su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. Las y los invitamos a seguir leyendo sobre los temas de esta sesión. Por ejemplo, buscando información en internet, particularmente en YouTube. Les recomendamos además que en cuanto regresen a su escuela, busquen y lean el libro Hablemos de los años 60, La rebeldía de Enrique Rauschenberg, de la serie de libros del Rincón que se encuentra en las bibliotecas escolares. Van a aprender mucho de él. Recuerden cuidar su salud y la de su familia. Ahora sí, es hora de despedirnos, pero las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¿Has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria? Es un excelente medio para aprender lo más importante de las asignaturas que llevas en la escuela. Si quieres conocer más, consulta la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Artes. Música. Mi cuerpo suena así. Las y los adolescentes distinguirán las posibilidades sonoras de sus cuerpos como instrumento de percusión musical. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la asignatura de música, primer grado por Aprende en Casa. Una alternativa que brinda la oportunidad de poner en práctica una manera diferente de aprender y compartir con nuestras familias nuevas experiencias. En esta emisión aprenderemos a distinguir las posibilidades sonoras de nuestro cuerpo como instrumento de percusión musical. Les pedimos que preparen su cuaderno y pluma para que hagan sus anotaciones, que deberán integrar en la carpeta de experiencias. ¿Están listos? Para empezar, les proponemos hablar del cuerpo humano como instrumento musical. Todas y todos conocemos o hemos escuchado alguna canción, artista o género musical. También es posible que conozcamos personas que tienen alguna discapacidad que les dificulte escuchar.
aunque sí pueden percibir y disfrutar la música. Es cierto, y no sé si les pasa que cuando disfrutamos una canción nos ponemos a pensar cómo está hecha, qué instrumentos se utilizaron para darle forma o cómo habrán aprendido las personas a tocar esos instrumentos. Sí, y además, cuando viajo en el transporte público, me pongo mis audífonos, escucho mi canción favorita y siento como si estuviera en una escena de película o haciendo un videoclip. Sí, es genial, también lo hago. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar si para crear música se necesita un instrumento? Sí se necesitan instrumentos. Solo déjame aclarar que cuando me refiero a instrumento, no hablo solo de un objeto que produce sonidos armónicos elaborado por una persona. Tienes razón. ¿Ustedes conocen algún instrumento no fabricado por el ser humano y que emita sonidos armónicos? Por ahora les quiero mostrar cuál es mi favorito. En la siguiente cápsula. ¿Has puesto atención a tu voz? ¿Qué hacemos? Con la voz podemos hablar. No, pues vamos a tener que empujarlo, entonces pues ya. Reír. Llorar. Gritar y cantar. Y muy tarde comprendí que no debería amar jamás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 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 la. 1, 2, 3. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer. ¿Te gusta cantar? Seguramente sí. Tiene los 17 aún. Es jovencita, ella es mi novia. Como cuando te estás bañando y escuchas tu eco. O cuando oyes cómo cantan los demás. Si lo hacen fuerte. O de forma moderada. O baja. Corazón cansado está de no poder más, yo le diré que lograré. Seguramente escuchas canciones durante el día. Cuando camines rumbo a la escuela, pon atención a la música que escuches. Si la canción te gusta, anota en tu diario de música cuando la melodía te invite a cantar y te sorprende tarareando la letra. Anota qué tanto cantas al día. También toma nota de las horas, cuántas veces y en qué lugares. Si cantas cuando estás haciendo alguna actividad en especial, como cuando te bañas. ¡Ya llegué, mamá! Mantente atento si lo que cantas es siempre de un mismo estilo. Y si cantas más por la noche o la mañana, entre semana o en fin de semana. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. ¿Es eso? La mano y siente algo extraño, me abrazo, me abraza, empieza a temblar. Ya que terminaste de tomar nota de toda la música que escuchas en los diferentes lugares por donde caminas, comparte tu anecdotario de canto con tus compañeros. Elijan la canción que más les guste y canten. Escucha y registra las canciones que más te gusten en grupo. Elijan una y cántenla. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. Nada puede detener este sueño que es tan real. A mí me gusta vivir para cantar, pero no porque yo haya sido hecha para eso. ¿Qué tan rápido aprendes una canción? La interpretación de canciones te impulsará a cantar para que disfrutes y aprecies mejor la música y conozcas el volumen de tu voz, si es chillante, suave o rugosa.
pues mi corazón cansado está de no poder más. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. ¿Qué les pareció? La voz se puede considerar un instrumento musical, solo que para producir sonidos armónicos necesitamos trabajar con ella, practicar mucho para poder controlarla y expresar justamente lo que queremos transmitir. Pues les tengo noticias. La voz no es la única forma que tiene nuestro cuerpo para crear sonidos, y con ellos música. Por supuesto, contamos con un sinfín de posibilidades que, con creatividad, disciplina y perseverancia, podríamos utilizar para crear composiciones maravillosas. Y es que a través de la historia, los seres humanos hemos aprendido diferentes maneras de crear sonidos armónicos que poco a poco fueron conformando esto que hoy llamamos música. ¿Les gustaría conocer sus orígenes? Me encanta la idea, pero antes de ver qué nos trae preparada la siguiente cápsula, les recomiendo que vayan anotando en su libreta todo aquello que les parezca interesante o que llame su atención para incluir sus notas en la carpeta de experiencias. Bien, ahora sí, acompáñenos a ver la cápsula. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, manifestando sus emociones y sentimientos, y posteriormente para acompañar su canto. Primero empezó ritmando, usando su voz y su cuerpo. Luego usó huesos de animales, piedras, cañas, conchas, troncos y semillas para producir sonidos. Construyó instrumentos que al golpearlos o sacudirlos producían sonidos como hueso contra piedra, y luego utilizó cañas o hueso con agujeros similares a la flauta. Los hombres de la prehistoria vivían temerosos de los huracanes y los terremotos, pues creían que esos fenómenos eran una manifestación de los dioses. Así surgió la música como un medio de comunicación entre los seres humanos con la naturaleza y los dioses. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido del trueno, del viento y del agua permitió al hombre identificar distintos tipos de sonidos, primero para sobrevivir y luego los usó para comunicarse. Al principio, hizo sonidos guturales, que luego evolucionaron a palabras, por lo que se cree que el ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos. La música es otro lenguaje que sirve para comunicarse de distintas formas. Los seres humanos en la prehistoria utilizaron sonidos en su vida cotidiana, adoptaron gestos, sonidos y otros tipos de señales aprendidas para tener una comunicación de forma práctica y efectiva. Las sonajas eran frutos secos con sus semillas al interior y el tambor era un tronco hueco. Estos fueron los dos primeros instrumentos creados por el ser humano y usados en las cuevas para producir distintos fenómenos acústicos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio, había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra, se usaban trompetas y flautas dobles. Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África, también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo.
Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan los ostinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas. No se tiene registro de la música escrita, sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones. ¿Cómo te imaginas la música prehispánica en México? Me dejó fascinada. Así que la naturaleza ha sido nuestra inspiración para la creación de arte desde hace miles de años. Y no solo eso, la experimentación nos ha ayudado desde la época de las cavernas, para ir entendiendo lo que nos rodea. La música no es solo una manera de expresar nuestras emociones y sentimientos, sino que también es un lenguaje para comunicarnos con otras personas. Por eso se cree que los sonidos guturales, aquellos que hacíamos antes de aprender a hablar, evolucionaron a palabras. Y no es cualquier lenguaje, sino uno que muchas veces expresa mejor nuestro sentir que las palabras. De repente, cuando tengo varias cosas en mi mente y empiezo a sentirme raro, mi familia me pregunta, ¿qué tienes? Pero no les puedo responder de inmediato. Aunque cuando escucho alguna canción con la que me identifico en ese momento, les digo, oigan, así es como me siento. ¿Te digo algo? También me pasa seguido. Y es que la música tiene muchas capacidades, como la de surgir directamente de nuestro cuerpo, y no solo desde la voz. ¿Quieren saber cómo? Acompáñenos a ver la siguiente cápsula y vayan descubriendo sus propios sonidos. Todos podemos llevar a cabo diversos sonidos con nuestro cuerpo. Los podemos realizar con las extremidades, con las manos, con los dedos, con la boca. O incluso con la voz, imitando sonidos de nuestro entorno. Lo cierto es que la música se crea en el corazón, pero puede hacerse con el cuerpo. Como puedes ver, los sonidos se han ido sumando unos a otros, formando literalmente una sinfonía corporal. Ellos están trabajando con el compás de 4/4, el más recurrente en la música. ¿Recuerdas ese compás?
La música está más cerca de lo que imaginamos. Todos podemos hacerla. Basta tener un cuerpo y descubrir sus sonidos. ¿Qué tal? Se podría decir que nuestro cuerpo es una colección de instrumentos musicales que, con creatividad, imaginación y perseverancia, pueden construir increíbles obras de arte. ¿Y ustedes qué sonidos pueden hacer con su cuerpo? Si observaron con atención, seguramente percibieron que los movimientos corporales estaban creando una especie de baile. Así es, nuestro cuerpo puede expresarse por medio de otros lenguajes artísticos, como la danza, a la vez que creamos música con él. Podemos trabajar diferentes lenguajes artísticos de manera simultánea. Y además de producir sonidos solamente usando nuestro cuerpo, también podemos utilizar otros recursos a nuestro alcance para ir conformando nuestra composición musical. Veamos esta última cápsula que nos dará más ideas de cómo crear nuevos sonidos. No olviden hacer sus anotaciones. El primer elemento musical que utilizó el ser humano para hacer música fue su propio cuerpo. Resulta sorprendente la habilidad que tienen algunas personas para generar música con él. El sonido y la imaginación son la materia prima de la música. La música está presente y vive en todos nosotros. La música consta principalmente de sonidos y silencios. Los silencios normalmente no se escuchan. Los sonidos sí. ¿Y cómo podemos hacer sonidos? Pues con todo lo que nos rodea. Realmente para hacer sonidos depende de nuestra imaginación y de nuestra creatividad y sobre todo de echarle ganas para inventar y hacer música. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar instrumentos convencionales como guitarra, violín, demás. Podemos usar objetos que estén a nuestro alcance de la oficina, de la casa, de la escuela, en la calle. O también, si no tenemos ninguno de ellos, podemos hacer música. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues con nuestro propio cuerpo. Ahí tenemos la voz, tenemos los chasquidos, las palmas. Y bueno, con todo esto veamos algunos otros ejemplos. Lo que falta es que tú te atrevas a hacerlo. Invéntalo. La voz humana también es un instrumento melódico maravilloso. Aunque claro, es necesario practicar mucho para llegar a ser un buen cantante. La música consta de sonidos. Cada sonido tiene diferentes cualidades sonoras, que principalmente son 4. Son la altura, la intensidad, la timbre y duración. El timbre tiene que ver con el material con que está hecho el instrumento o el objeto con el que vamos a hacer música. En este caso, esto es de plástico, esto es de metal, esto es de madera. Eso tiene que ver con el timbre. La duración tiene que ver con poder tocar o muy rápido o poder tocar muy lento. La altura tiene que ver con los sonidos graves y con los sonidos agudos, que en este caso, por ejemplo, pues bueno, las cucharas suenan más agudo y la cubeta suena más grave, ¿verdad? Y luego, por último, falta la intensidad. La intensidad tiene que ver con tocar o muy fuerte o tocar muy quedito. Y con estos 4 elementos podemos entonces improvisar. Vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? ¿Qué les pareció el video? Es tiempo de que en su casa y con su familia descubran qué sonidos pueden obtener cada quien con su cuerpo o utilizando recursos que tengan a la mano. Una vez que hayan encontrado suficientes sonidos, organicen su propia sinfonía. No olviden guardar sus apuntes en la carpeta de experiencias que deberán entregar a su regreso a la escuela. Si desean conocer más sobre este tema, les recomendamos leer el Diccionario por Imágenes de la Música de Emily Beaumont.
Exploren los sonidos que pueden crear con su voz y con su cuerpo, de manera que hagan sonidos fuertes como una palmada en las piernas, sonidos suaves como frotar las manos, sonidos largos como emitir el sonido sin gritarlo, solo manteniendo largo el sonido. Sonidos cortos como chasquidos, sonidos agudos como chiflido o sonidos graves con palmadas en las manos ligeramente dobladas. No olviden poner su canción favorita y cantarla al mismo tiempo que siguen el ritmo con sus sonidos corporales. Compartan sus avances con la familia y también cuando regresen a la escuela. Recuerden que las artes nos hacen libres, porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo aquello que queremos decirle al mundo. Los invitamos a continuar viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué es tu carpeta de experiencias? Es una carpeta, sobre o folder que puede contener tus escritos, dibujos, reflexiones, poemas, cuentos o notas, procedimientos y resultados de los problemas que vayas resolviendo. Así como también fotografías, recortes y otros productos que realices a partir de las sugerencias de actividades que se te presenten en los programas de televisión de Aprende en Casa. ¿Cómo puedes identificar tu carpeta de experiencias? Para identificar tu carpeta, te sugerimos ponerle tu nombre, el de tu escuela y el grupo al que perteneces, así como decorarla a tu gusto. Con respecto a tus trabajos, identifícalos con la fecha y la asignatura que le corresponden. Recuerda que en tu carpeta también hay un lugar importante para las narraciones de las experiencias que hayas vivido en casa con tu familia durante estos días de contingencia. ¿Has visto los programas de Aprende en Casa para secundaria? Es un excelente medio para aprender lo más importante de las asignaturas que llevas en la escuela. Si quieres conocer más, consulta la página de televisión educativa que aparece en pantalla. Maestro, en esta ocasión vamos a utilizar un elemento muy importante que es los bailes y tradiciones de nuestro México a través de la danza y el baile. Bien, vamos a empezar entonces con este elemento básico. Ya conocemos los apoyos en el piso, empezamos con apoyos. Es importante utilizar lo que es el espejo. Entonces voy a utilizar pie izquierdo, para ustedes sería pie derecho. Empiezo con 3 apoyos y termino con la elevación de la rodilla contraria. Vuelvo a explicarlo, empiezo pie derecho, 1, 2, 3 y elevo. Ese es todo el movimiento que vamos a realizar. Ahora lo voy a alternar, empezando con pie izquierdo. 1, 2, 3. ¿Se entiende el movimiento? Ahora lo voy a unir, lo voy a hacer alternadamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Esto lo vamos a ir haciendo dependiendo de las secuencias que queremos trabajar. 4 tiempos, 8 tiempos, y pudimos utilizar lo que son las direcciones derecha e izquierda, como son los flancos. Vamos a intentar hacerlo 4 tiempos de frente, 4 a la derecha, 4 atrás, 4 a la izquierda y termino de frente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ahora, la posición de las manos puede ir a los costados o puede ir atrás o puede ir a la cintura para empezar a dominar la cuestión del espacio que el alumno va a realizar. Bien, este movimiento se puede utilizar de forma individual o por parejas o ya dependiendo de la creatividad que tú tengas en el aula para poder motivar a tus alumnos y poderlo hacer de manera divertida utilizando música específica de ese estado. Gracias. ¿No tienes tu libro de texto a la mano? Llámanos y te apoyamos. 55 36 01 75 99 o al 800 288 66 88. Yo coronavirus ngena beji yongieme koshihi virus kanza ka magiso rehi paa managi inyisi hiuspuhiga kanu nankachevi nangorona angesehi zakateshe yongieme hiodurangichi kateshe yonzero yote ambo hange bubu yoshihi células maginyona naho otro mekaratsak mara mayavinyona koyaga hoko isi koyafeko foshku Numa yanda sejitsi domari soye rangagatz naseji gakaku pescarima kangunyeche nungieme nu gomburi kanatahini kachu china gohius puhi COVID-19 dokan zaka ishi gomburi manhike yotziti zohipa a trehe zaka makahiaru o mashke maka se yundante kayasi na honyona yapesi na ho o defensa naseji yorazoyihi razohi trehe pa a ra uyonyi ra ihenandame kayakara sora kusindama kayoshinyohi ni mubu nuskeri parge que yo virus jude hokorandunu nañote nie nañoñini nuhyo Sora bonko hinge kuyakara soye teshe yote shinyena ho ni ye koshabo tseme kainsumu yakalipa hange kara na punkte yagisengwa koni ye mahoko soye o mashke mahoko ichehi marifongwendage teshe hi sora kahira bonhi nungi hemenu kachu coronavirus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es bajo el riesgo de contraer COVID-19 por contacto con heces fecales de una persona infectada. Investigaciones iniciales apuntan que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, pero su propagación por esta vía no es característico del brote. No obstante, recomienda la Organización Mundial de la Salud que al tratarse de un riesgo, se deben lavar las manos con frecuencia después de ir al baño y antes de comer. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria primer grado. Lengua materna, español. Prepararse y hablar. Que los alumnos participen como expositores o como audiencia en la exposición de un tema. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida. Es un gusto encontrarnos una vez más en Aprende en Casa, para seguir adquiriendo conocimientos en cada una de las asignaturas que cursan en la escuela. Estos programas
son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico. Antes de iniciar, tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten y las dudas que les puedan surgir. Recuerden integrar estos apuntes en sus carpetas de experiencias al finalizar la sesión para que la presenten a sus docentes, compañeras y compañeros cuando regresen a las escuelas. En esta ocasión hablaremos de un tema de la asignatura Lengua Materna Español. Sin mayor preámbulo, que inicie esta sesión. Seguramente han tenido que realizar la exposición de un tema de investigación escolar. Saber cómo interactuar oralmente en situaciones formales requiere del conocimiento de ciertas reglas para identificar el momento oportuno de dirigirse al interlocutor o a una audiencia. Lo anterior es de suma relevancia, ya sea que se quiera expresar con claridad un mensaje o bien argumentar una opinión de manera eficaz y adecuada, dependiendo de la situación e intervención comunicativa. De ahí que, a elaborar un guión, será de gran utilidad para que sigan cada parte de su exposición. Asimismo, ser parte de la audiencia implica una participación activa y requiere del conocimiento de las reglas para solicitar la palabra, aportar información adicional o argumentar una postura. Si bien existen otras formas de comunicar información, recuerden que hay situaciones en que la exposición oral permite el intercambio directo entre quien expone y la audiencia. Por ejemplo, una situación que ocurre comúnmente y para la cual es importante el diálogo es cuando un equipo prepara una exposición. Vamos a conocer en el próximo video el proceso que se sigue para preparar una exposición. Hola. En esta ocasión te daré algunas sugerencias que debes tener en cuenta para realizar una exposición que mantenga la atención del auditorio. ¿Conoces lo que hay que hacer para exponer? Comenzamos. Muy bien, jóvenes, atención. José, Rosario, Mauricio, a ustedes les he asignado el tema de derechos humanos. Para esta exposición apóyense de material visual. ¿Entendido? Profe, ese tema es demasiado sencillo. Creo conocerlo a la perfección. No creo que sea necesario investigar, si acaso uno que otro detalle, pero es muy fácil. ¿Para cuándo es? Es para el próximo lunes. Tienen una semana para preparar este trabajo. Proceso para presentar una exposición. Fase 1. Planear la exposición. Fase 2. Desarrollar el tema. Debemos ponernos de acuerdo para investigar y preparar la exposición. Sí, hay que empezar hoy para no andar con prisas de última hora. Tranquilos, el tema es demasiado sencillo. Solo hay que hablar de la igualdad de todos y listo. Se denominan fuentes de información a los diversos documentos que contienen datos
Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para tu próxima exposición. Hasta la próxima. Después de haber visto este material, los invitamos a analizar cuáles son las actitudes y acciones que nos ayudan a obtener mejores resultados cuando trabajan en equipo. No solo cuando se encuentran en la escuela, sino también en casa, con su familia. Por ejemplo, la disposición a participar en diferentes actividades, la distribución equitativa de tareas aprovechando las capacidades y habilidades de cada uno, así como el respeto a la opinión de los demás. Para concluir, los invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué criterios pueden usar para seleccionar el tema de una exposición? ¿Cómo identifican una situación de habla formal y una que no? Porque es importante organizar los diferentes momentos de una exposición en un guión. Cuando participan como expositores, ¿en qué recursos retóricos fijan su atención? ¿Con quién de sus compañeros o familiares les agrada trabajar en equipo? ¿Y por qué razón? De los temas investigados en otras asignaturas, decidan cuáles les gustaría compartir con su familia. Para ello, organicen una exposición y regístrenla y respondan por escrito las preguntas anteriores para integrarlas en su carpeta de experiencias. Llegamos al final de esta sesión. Esperamos que les haya sido útil para continuar sus estudios desde casa. Recuerden seguir las recomendaciones de la autoridad en materia de salud, como quedarse en casa y lavarse constantemente las manos. Por último, les pedimos que se mantengan atentos a la programación de Aprende en Casa, donde tendrán acceso a contenidos que les serán de beneficio. ¡Nos vemos en la siguiente transmisión! ¿Cuál es la función de tu carpeta de experiencias? Funciona como una valiosa herramienta que te permitirá guardar, ordenar y sistematizar los productos que realices día con día, como escritos, dibujos, reflexiones o resolución de problemas, entre muchos otros que realices en tu casa durante este periodo de emergencia para fortalecer tus aprendizajes. Además, te permitirá consultarlos en el momento que consideres adecuado para enriquecerlos, ampliarlos o modificarlos conforme avances en tus saberes. Es importante tener presente que los productos de tu carpeta los puedes mejorar cuando alguien de casa te da sus puntos de vista. Tal vez te sorprendas o tú sorprendas a los demás. También funcionará para que cuando regreses a clases, tus maestras y maestros puedan valorar tus experiencias de aprendizaje en casa. Los programas de Aprende en Casa para secundaria contienen